Bienvenidos amigos, amigas a esta continuación del ciclo Cábala Revelada. Hoy día nos acompaña nuestro amigo Andrés Lafuente. Hola Marco. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están? Mucho gusto saludarlos nuevamente. Sí, y estamos continuando con nuestro ciclo de estudio. Hoy día nos corresponde revisar el material que habla de las 4 fases de la luz y también revisar algo de igualdad de forma. Entonces esperamos que sea una clase muy importante, que sea muy agradable y que les ayude a todos a adelantar en este estudio. Y comenzamos entonces revisando el contenido de 4 fases de la luz directa que han tenido ustedes que revisar por video, en los videos de la clase. Y en este momento entonces vamos a pedir que por favor nos coloquen eso. Muchas gracias al equipo técnico. Y sabemos de que todo esto comienza desde una fase 0, una fase short, donde tenemos la luz que proviene de Azmutó. Azmutó es algo que está oculto y que donde no tenemos alcance. Y también surge una pregunta en este momento, es que ¿por qué nosotros estudiamos esta estructura? ¿Por qué nosotros estudiamos este material que pareciera que es tan técnico? No sé si, amigo, si tú quieres aportar algo al respecto. Sí, sí, efectivamente, Azmutó significa su esencia y la esencia de quién, la esencia del creador. Entonces, como lo hemos explicado en clases anteriores, el creador es otorgamiento 100% y nosotros somos parte de esta vasija que creó el creador y que ahora vamos a explicar las fases que ha tenido esta vasija. Y es 100% de recibir la vasija. Entonces, tenemos una propiedad totalmente distinta a la que tiene el creador, por lo tanto, Azmutó es la esencia del creador. Nosotros, con una característica totalmente opuesta, no podemos estudiar a la característica esencial, que es el otorgamiento, que es el creador. Por eso se dice su esencia y no la estudiamos, porque no podemos, no tenemos los kelim para estudiarla, no tenemos las reminiscencias para estudiarla, las cualidades para estudiar algo que nosotros mismos no tenemos. Es imposible. Esa es la explicación de por qué no se estudia. Nosotros lo que estudiamos, vamos a revelar la Kabbalah con la luz del Creador. La luz del Creador, como lo explicó, si vieron seguramente el video de Tony, la luz del Creador entra a esta vasija y deja impregnado acá, en esta vasija, cuando ustedes van al correo, a la empresa de correos, a un banco, y timbran, en Chile le llamamos timbre a eso, ponen un sello. Nosotros del sello no tenemos nada, no tenemos idea. Estudiamos el sello a partir de lo que deja impreso acá. Acá es lo mismo. Nosotros no estudiamos, sino que solamente podemos estudiar a partir de este sello, podemos estudiar esta luz que nos crea. Esa es la razón. Y se llama, en Kabbalah se habla que está prohibido. Es una palabra que ustedes a lo mejor lo van a escuchar. Prohibido significa imposible. No es que esté prohibido de estudiar algo porque lo prohíbe la Kabbalah, porque es algo que no es permitido. No es que no sea permitido. Cuando se habla de prohibido es porque no tenemos el alcance, porque no hay forma de hacerlo. Eso. Sí, muchas gracias, amigo. También nos dicen los sabios cabalistas de que en el momento que nosotros nos ponemos a estudiar esta sabiduría y mencionamos los nombres de las luces, entonces inmediatamente estas luces nos iluminan de manera temporal, y no podemos nosotros recibirla dentro de nosotros mismos, puesto que no tenemos los kelim, las vasijas adecuadas para que estas luces puedan convertirse en luz interior en nosotros. Entonces, y esta luz circundante que nos ilumina, entonces va
poco a poco generando los kelim que son necesarios y adecuados para que posteriormente estemos en la condición de que podamos recibir la luz. Entonces, por eso nosotros estudiamos todo estos contenidos, y por eso también, y aparte de la importancia que tienen del punto de vista conceptual, también tienen una importancia desde el punto de vista de activar la luz circundante, que es la luz que nos reforma, la luz que va a permitir que nosotros podamos en algún momento tener las vasijas adecuadas para poder recibir el otorgamiento, que es el objetivo. Entonces dijimos que había una fase cero, una fase de Chores, la cual es la luz que surge desde Asmutó, desde su esencia, donde nosotros no tenemos alcance. Entonces esta luz inmediatamente crea una vasija, esta luz que es otorgamiento, crea una vasija para que esta vasija pueda recibir la luz. Y en esta fase, que es la fase 1, la fase Aleph, donde se crea este deseo, esta carencia, entonces está la posibilidad de recibir este llenado, y ocurre algo que junto con el llenado la vasija también recibe la sensación de que existe un dador. Y esto es porque si existe de alguna manera el otorgamiento, entonces existe el otorgador. La vasija, al conocer eso, al hacerse consciente de que la luz tiene que provenir del otorgador, entonces se genera una segunda fase, que es la fase Bet, donde esta vasija que recibió esta conciencia del otorgante desea ser como él. ¿Por qué? Porque le parece que es un estado mejor, un estado mucho mejor que ese receptor, entonces desea ser otorgante, y en esta segunda fase la vasija entonces rechaza la luz y se queda vacía, cumpliendo con esto la condición que quiere generar de ese otorgante. Pero resulta que esta luz que desea otorgar, que esta sería una luz de misericordia, no puede ser efectivo. Está el deseo de otorgar con esta luz de misericordia, pero esto no puede hacerse efectivo debido a que al vaciarse la vasija para solamente otorgar, no le queda contenido, se queda vacía. Entonces solamente tiene la intención de otorgar. De todas maneras, esto es muy importante porque en esta fase la vasija se da cuenta que debe construir una estructura que le permita en algún momento ser otorgante. Por esto es que estas son fases de desarrollo, y todas estas fases de desarrollo son necesarias. Y así como se desarrolla esto que ocurre en el mundo superior, también después, como hablaba el amigo Andrés, nuestra realidad también se desarrolla de la misma manera, porque esto es como una impresión, como un timbre del mundo superior sobre los mundos inferiores. Entonces, todos los mundos se corresponden como una impresión del uno sobre el otro. Entonces, todos estos procesos que nosotros estudiamos se repiten en cada una de las etapas, en cada una de las fases, en cada uno de los mundos, en cada una de las estructuras que surgen hasta llegar a nuestro mundo posteriormente. Entonces, en esta fase 2 surge esta intención, este deseo de otorgar, que se da cuenta que no puede hacerlo efectivo debido a que no tiene que otorgar. Así que, debido a eso, surge una tercera fase. Debido a todo lo anterior, surge una tercera fase, la fase Gimel, la fase 3, en la cual la vasija descubre que recibiendo puede otorgar. ¿Por qué? Recibe la abundancia del Creador, entonces de esa manera le da contento al Creador. ¿Por qué? Porque el Creador, su deseo es llenar a la vasija de placer. Entonces, en la medida que esta vasija permite este llenado, entonces le entrega un contento al Creador para que cumpla su objetivo. Entonces, en este punto, en esta fase, ya la vasija de alguna manera comprende qué es lo que tiene que hacer o cómo tiene que construir esta estructura. Posteriormente viene una fase 4, a resulta de esto, viene una fase 4, la fase Dalet, en la cual se genera por primera vez un deseo independiente. Y este deseo independiente es un deseo muy grande, un deseo que está
muy desarrollado a través de todas estas fases, y este deseo quiere no solamente recibir el llenado, sino que quiere recibir también la sensación del creador. De alguna manera quiere aprovecharse la condición del otorgante y quiere recibir todo, quiere recibir incluso la sensación de otorgante. Y esta fase es muy importante porque posterior a esto surge lo que denominamos la vergüenza, cuando esta fase recibe todo ese llenado que quiere, incluso la sensación del otorgante, recibe todo y se da cuenta de que no ha hecho ningún esfuerzo por conseguir todo aquello, que no tiene ningún mérito. Entonces surge la vergüenza ante la grandeza del creador, ante la grandeza del otorgante. Entonces esta fase posteriormente, al sentir esta vergüenza, produce que se generen todas las acciones que posteriormente realiza esta fase 4 o esta fase Malhut, Malhut de Ein Sof, porque en esta fase recibió todo el llenado. Entonces por eso se dice que es el mundo infinito, donde está pleno, lleno de toda la luz. Entonces al recibir toda esta plenitud, descubre la grandeza del Creador y se avergüenza de haberlo recibido sin haber hecho ningún mérito, y posterior a eso entonces viene todo un desarrollo hasta llegar a nuestro mundo, que es nuestro mundo material. Entonces este es un resumen bastante rápido de lo que son estas 4 fases de la luz, que incluye además una fase 0, que es la luz que surge desde su esencia. Importante también mencionar que en esta fase 3, que todas estas fases están relacionadas con la Sefirot, desde Keter, Jomá, Binah, Serampin y Malhut. Y aquí mencionamos nosotros 5 Sefirot, pero ustedes deben haber escuchado muchas veces que son 10 y no 9, que son 10 y no 11. Por supuesto, y toda esta estructura de cinco etapas es la que se repite a través de toda la creación. Pero esta fase es especial, porque esta fase incluye dentro de sí 6 sefirot. Entonces, esas 6 más las otras 4, entonces tenemos las 10. De esa manera se completan estas 10 sefirot, porque esta fase compleja que recibe para otorgar, tiene que construir dentro de ella una copia de lo que está en el mundo superior. Entonces tiene que construir una copia de esta etapa otorgante que se contrapone a este otorgante. Entonces, aquí al interior de esta fase se construye toda esa estructura que permite recibir y otorgarle contento al Creador. Eso. ¿Tenemos alguna pregunta? No todavía, pero complementando lo que cuenta nuestro amigo Marco, si me puede mostrar de nuevo los amigos del equipo técnico, perfecto, gracias. A partir cada una de estas etapas o fases es un discernimiento distinto. A partir de la etapa 1 o Aleph viene un discernimiento que parte con Aleph, que es cuando se crea la vasija y recibe. La segunda fase, después del discernimiento que hace la vasija, forma la etapa Bet, y así Gimel, y así Dalet. En Gimel ya están las 2 etapas anteriores insertas en Gimel, y en Dalet ya están las 3 anteriores también, ¿eh? Son 4 discernimientos. Obviamente en Dalet están todos los otros discernimientos incluidos. Eso. Sí, muy bien, muchas gracias. También mencionar de que nosotros podemos representar estas fases con estos círculos concéntricos, y esta fase 0 es la que está más cercana al Creador, pero en estas etapas que están más cercanas al Creador, desde la fase 0 hasta la fase Dalet, la fase 4, que es la que está más opuesta al Creador, la que está más lejana, la que tiene el deseo más egoísta, tenemos que se produjo todo este desarrollo del deseo, y tenemos también de que esta fase, a pesar de que aquí esta fase Dalet está al interior, realmente contiene todas las anteriores. Y en esta etapa
en estas etapas de descenso de esta luz que está formando esta vasija, que está formando este deseo, que va a ser un deseo independiente que va a querer alcanzar la corrección, que va a querer alcanzar el otorgamiento, por lo menos el deseo de otorgar. Entonces, vamos avanzando desde etapas cada vez más dependientes de la luz, hasta etapas que, como en la fase Dalet, se van a hacer más independientes, o sea, va a tener un sentimiento de independencia respecto a que su deseo es propio. En cambio, en todas las etapas anteriores podríamos decir que son solamente acciones de la luz que van formando este deseo. Eso, amigo. Ujú. Perfecto. Bueno, amigos, los invitamos a hacer sus preguntas. Vemos que ya están algunos amigos ya y amigas en la clase. Alicia, está Yolanda, está Gerá y Juan de Honduras. También está Ale y esos son los amigos hasta ahora, así que los invitamos para que hagan sus preguntas, que esta clase justamente para hacer un resumen y también para sus preguntas. Sí, un abrazo para todas las amigas y amigos que están conectados. Y como dice el amigo, los invitamos a hacer preguntas porque el objetivo de esta sesión es básicamente aclarar aquellas dudas que hayan surgido de haber visualizado el video correspondiente a la clase. Así que por favor les pedimos que se activen y traten de preguntar para que esta clase sea más interactiva. Eh, Muy importante, como habíamos comentado, revisar lo que ha pasado en todas estas etapas de desarrollo del deseo que se va haciendo independiente, un deseo que descubre aquellas cualidades del creador, principalmente el otorgamiento, descubre el otorgamiento y esta vasija en desarrollo de alguna manera quiere igualarse al creador. En la fase 4 más que igualarse, quiere recibir todo del creador, recibir la abundancia y recibir el estado de creador. Entonces eso produce de que se dé cuenta de que esa situación no es adecuada si es que quiere llegar a ser otorgante. Porque aprovechar 100% la abundancia del creador y que el creador le sirva, no es llegar al estado de otorgante. Entonces, por eso que posterior a esta fase surge la vergüenza y nosotros pasamos del mundo de Ein Sof, donde está el mundo del infinito, donde tenemos plenitud de llenado, pasamos al mundo de la restricción, que probablemente vamos a estudiar más adelante. Así que muy importante todo esto que nosotros estamos estudiando, y también importante porque ya le hemos comentado que el mencionar de las luces hace que la luz circundante actúe sobre nosotros. Y al actuar sobre nosotros va creando estas vasijas que son necesarias para en algún momento recibir este estado de otorgamiento. Entonces, si continuamos, vemos la tableta. Entonces disculpen. Habíamos dicho en principio que las primeras fases son solamente el desarrollo de la luz, el desarrollo que hace la luz sobre esta vasija que está en construcción, y posteriormente surgen este deseo independiente. Surge este deseo que quiere de alguna manera asemejarse al creador. Ahora sí tenemos la tableta. Entonces tenemos que en la fase 0, la fase Shor, donde aparece la luz, nosotros tenemos al creador. En la fase 0 tenemos al creador, y el desarrollo de las fases, de las 4 fases, desde la 1 hasta la 3, tenemos las acciones del creador, que son acciones sobre esta vasija, creando este deseo independiente. Y recién en la fase Dalet, la fase 4, aparece realmente el creador en esta
En esta fase podríamos decir que la vasija está completa desde el punto de vista de su construcción y que este deseo independiente ya puede empezar a desarrollarse en los mundos que vienen a continuación. Entonces, hasta el momento tenemos básicamente toda esta estructura que fue necesaria para generar esta vasija adecuada para posteriormente continuar este proceso de corrección. Y así como es importante que surjan todas estas fases, todos estos desarrollos en el mundo superior, también así es importante que en cada cosa de la materialidad también ha existido un desarrollo similar en el desarrollo de nuestro universo tangible y un desarrollo similar en todo aquello que puebla esta realidad que nosotros podemos percibir. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Investigamos todas estas acciones, todas estas fases, todo esto que nos han dejado los sabios para que nosotros podamos caminar por su camino. Nos dejan estas como señales en el camino para que nosotros veamos cómo vamos avanzando y nos permite entonces, por medio de esta luz circundante que va despertando en nosotros y va acrecentando esta vasija que se va construyendo para recibir el otorgamiento, nos permite poco a poco ir recibiendo estos discernimientos que nos conectan con el mundo superior. Nosotros recibimos de esta manera dos cosas. Uno, un contenido que aparentemente es un contenido de conocimiento, pero lo importante es que si nosotros activamos estos conocimientos por medio de este deseo que la luz circundante potencia, entonces nosotros vamos a llegar a que esto se va a convertir en una sensación al interior de nosotros. Más que un conocimiento, vamos a despertar una sensación en nuestro corazón, que es donde se genera este deseo, donde aparece, crece y se desarrolla este deseo por la espiritualidad. Eso, sí, amigo, tenemos unas par de preguntas. Gera o Yera, perdona que no sé pronunciar cómo se pronuncia tu nombre. Yera dice, ¿esto es una historia del deseo? ¿Esto es un cli, un alma o el alma común? Me imagino que está hablando de la vasija. Sí, sí, amigo, esta es la historia del deseo, porque lo único que se ha creado fue el deseo de recibir. Y nosotros percibimos que, especialmente en nuestro mundo material, nosotros percibimos forma, percibimos personas, percibimos elementos inanimados, vegetativos, animados y hablantes, pero todo eso que nosotros percibimos es solamente el deseo que se viste de una manera tal que nosotros lo percibimos como algo conocido para nosotros. Lo percibimos como inanimado, lo percibimos como vegetativo, lo percibimos como animado, lo percibimos como hablante. Entonces, es el deseo, el deseo. Lo único que se creó fue el deseo de recibir. El deseo de otorgamiento ya estaba. El otorgamiento era lo que existía. Y para que el otorgamiento tuviera sentido, entonces fue necesario crear esta vasija, crear este deseo de recepción. Y también para que tuviera sentido el creador, fue necesario crear. Fue necesario el creado. Entonces, si creado no habría este discernimiento creador, no existiría. Y también surge asociado a esta pregunta siempre quien dice, bueno, entonces ¿por qué se creó este deseo de recibir y no se creó directamente otro deseo de otorgar? Porque en ese caso entonces el creador no hubiese creado nada nuevo, sino que hubiese solamente copiado lo que ya existía. O sea, hubiese creado un creador, un otorgante, una copia del mismo. Entonces eso no hubiese sido una creación, sino que hubiese sido solamente una copia. Además, ¿qué sentido tendría tener estos dos aspectos de otorgantes si no había un aspecto de recepción, un aspecto de vasija, un deseo de recepción? De hecho, entonces, no estarían separados, serían uno solo. Si fuera, claro, si hubiera creado otro creador sería el mismo, es como cuando nos dicen, bueno, existe el cero y existe otro cero, no, porque es el mismo cero. Entonces, aquí llegamos a este discernimiento entonces de que fue necesario crear una vasija para que existiera creador y que fue necesario que fuera el deseo de recibir porque otorgamiento ya existía. Eso. Sí, acá
Gera pregunta de nuevo, Chorech, Atzmutó, en la lámina, Sí, yo creo que ahí hay una, en esa misma, yo creo, en la anterior, sí, también, ahí ya. dice, Chorech Aquí, es lo mismo que Atzmutó, eso es lo que está, yo creo que está Mm, preguntando, y No, Asmutó es su esencia, de donde proviene esta luz, donde proviene este otorgamiento. La esencia es algo sobre lo cual nosotros no tenemos ninguna manera de conocer. No tenemos, se dice que no tenemos alcance. Y como no tenemos alcance, tampoco tiene nombre. Se le dice su esencia, pero tampoco la podemos nombrar porque allí en su esencia no tenemos nosotros alcance. Entonces solamente lo único que los sabios cabalistas han logrado conocer es que existe su esencia y que de su esencia surgió esta luz que creó el deseo, esta luz que proviene de su esencia. Su esencia está oculta para nosotros. No sabemos si en desarrollos posteriores, cuando hayamos llegado nosotros a la corrección, en un desarrollo posterior podamos conocer qué es lo que hay dentro de esa esencia o podamos distinguir que aparte del otorgamiento existe alguna otra cualidad que nosotros podamos estudiar dentro de su esencia. Eso está por el momento oculto para nosotros. perfecto. La amiga Alicia pregunta, ¿cómo puedo construir más conocimiento sobre la vasija porque no llego a entenderlo bien? Mira, amiga, lo único que hay que saber en este momento es que esta vasija de la fase 4 representa todo el deseo que se creó. Todo el deseo que se creó y este deseo de alguna manera siente que existe, que tiene alguna posibilidad de actuar, de ser independiente. Y este deseo lo que quiere es tener la sensación del creador. Quiere, aparte del llenado, quiere tener la sensación del creador, pero descubre que comportándose solo como otorgante, como receptor, disculpen, comportándose solo como receptor de la abundancia, no va a llegar nunca a ese estado de otorgamiento. Entonces, esto fue necesario para que la vasija comprendiera de que aún recibiendo todo, no estaba lista para convertirse en otorgante, que necesitaba realizar algunas acciones. Y esas acciones son el esfuerzo que tiene que realizar. Tiene que hacer un mérito, porque aquí recibió sin haber hecho ningún mérito. Y todo lo que venía anteriormente era de forma inconsciente. Y todo este desarrollo es un desarrollo inconsciente. Entonces, en este punto donde esta vasija toma de alguna forma conciencia de que es un deseo que tiene que desarrollar, entonces en este punto tiene la posibilidad de comenzar a realizar las acciones que van a permitir que surjan las estructuras necesarias en los mundos superiores para llegar en algún momento a la corrección de su deseo y a que aparezca la intención de otorgar. Eh, lo decimos desde ahora que la vasija como receptora nunca se va a convertir en otorgante, pero sí, posteriormente vamos a estudiar que va a llegar a una condición similar a la que hay en esta fase 3 de que esta vasija recibe para otorgar, entonces recibe con la intención de otorgar. Entonces va a llegar a un desarrollo tal que la intención va a ser otorgamiento y va a recibir para otorgar. Pero eso es un detalle que se va a estudiar próximamente. ¿Sí quiere agregar Eh, algo, amigo? no, está perfecto. Invitamos a los amigos y amigas a hacer más preguntas. No tenemos más preguntas por ahora, así que continuemos con la clase. Ok. Entonces, habíamos estado conversando respecto de que toda esta construcción se hace necesaria para que posteriormente puedan existir todas estas estructuras que soportan al creado en las diversas etapas. También, si vemos por favor la tableta, nosotros vamos a ver que en
todas estas fases nosotros la podemos asociar, por ejemplo, con lo que nosotros decimos el nombre de Havaya, que es el Yud Hei Vav Hei, y también la podemos asociar todas estas fases con las luces que son Nefer, Ruach, Neshama, Hayá y Yehida. Habíamos comentado también que la relacionamos con la Sefirot, como Keter, Josma, Binah, Serampin y Malhut. Y también habíamos comentado que dentro de Serampin existe una estructura interna de 6 Sefirot que incluye Gesed, Burá, Tiferet, Nesat, Hod y Yesod. Y esta estructura se establece para, como habíamos visto en esta fase 3 de desarrollo, poder tener una estructura que le permita, mediante la recepción, otorgarle contento al Creador. Y todas estas sefirot que están dentro de Serampin se comportan de alguna manera que los hace copiar las sefirot superiores, de modo que Gesed es Keter de Serampin, Burá es Jotma de Serampin, Tiferet es Binah de Serampin, Nexa es la acción de Binah en Serampin, Hod es Malhut de Serampin, y Yesod es la suma de las 5 acciones. O sea, como Yesod es la suma de las 5 acciones, podríamos decir que Serampin también se corresponde con Yesod, lo podemos decir de esa manera. Entonces, algo importante es que todas estos nombres de Keter, Josma, Binah, Serampin y Malhut, o estos nombres que hacen relación a las 10 sefirot, incluyendo Gesed, Burá, Tiferet, Nesat, Hod y Yesod, de alguna manera nos permiten a nosotros relacionar cuando estamos estudiando cierta estructura espiritual y se hace mención a algunos de estos componentes, o se hace mención a alguna de las componentes del nombre Havaya, o se hace relación a alguna de las luces. Entonces nosotros podemos de alguna manera relacionar eso con lo que ya habíamos visto en estructuras anteriores, donde se habían relacionado con las mismas luces. También recalcar aquí de que, y complementando la respuesta que les dimos a la amiga respecto de que no entendía la vasija, y eso de alguna manera es bueno porque el objetivo de estas sesiones siempre es despertar el deseo, despertar la carencia. No importa que uno no lo entienda, y eso es importante que ustedes lo tengan claro, lo tengan presente. No es importante no entender, lo importante es tener un gran deseo de entender, porque de esa manera, teniendo un gran deseo, entonces se van a activar las luces que van a permitirnos sentir esta sabiduría, porque lo que nosotros podamos estudiar como contenido solamente de conocimiento no nos va a llevar a ninguna parte. Nosotros podemos ser grandes expertos en todas las estructuras del mundo superior, o como dicen los sabios, podemos saber el nombre de todos los ángeles del cielo y sus funciones, pero eso no nos va a ayudar. Si lo que nos va a ayudar a nosotros es construir dentro de nosotros una estructura que permita que de alguna manera nos podamos ir acercando a este deseo de otorgar. Y eso lo vamos a lograr teniendo un gran deseo y queriendo realizar un esfuerzo. Nosotros cuando realizamos esfuerzos por entender estos materiales, si lo hacemos con la intención de llegar a conectarnos con la fuerza superior, entonces vamos a estar recibiendo estas luces, vamos a estar recibiendo algo de esta luz, vamos a estar recibiendo algo de esta revelación. Por eso decimos esto es este curso de Kabbalah revelada, porque lo que nosotros necesitamos no es acumular mucho conocimiento respecto de esto, sino que de alguna manera llegar a conectarnos con el corazón, o llegar a conectarnos con nuestros sentimientos con estos contenidos. Y cuando nosotros nos conectamos, entonces dicen que nuestra alma nos instruirá, que nosotros no vamos a necesitar saber todos estos contenidos. Por supuesto que es muy recomendable comenzar a quizás memorizar todos estos nombres como Keter, Josma, Binah, Serampin y Malhut, y estas luces Nefer, Ruach, Neshama, Hayá y Yehida,
y estos nombres de las fases, Choret, Aleph, Bet, Gimel y Dalet. ¿Y por qué? Porque posteriormente los vamos a volver a utilizar en otra etapa y sería bueno que ya los tuvieran conocidos, pero eso no es lo importante. Lo importante es llegar de alguna manera a conectarse con esta sabiduría. Ujú. Sí, bueno, complementando un poco lo que nos dice el amigo Marcos, nosotros los que llegamos a Kabbalah a estudiar, es un tema aparte. Voy a hacer un comentario respecto a lo que llegamos a estudiar. Los que llegamos a estudiar somos personas comunes y corrientes. Nosotros somos estudiantes igual que ustedes. La única diferencia es que tenemos más tiempo que ustedes y podemos estar acá siendo relatores. Pero llegamos por distintas cosas. Por ejemplo, el amigo Marcos es ingeniero. Yo soy más por el lado economista. Hay amigos que tienen otro tipo de estudios, médicos o doctores. Hay gente que también tiene relación con la cocina, con otro tipo de asuntos, gente que no ha estudiado en la universidad, gente que tiene oficio, hay de todo y cada uno de alguna forma engancha con la Kabbalah de distintas formas. Efectivamente, hay gente que es más estructurada y que necesita entender y muy mentalmente necesita que una explicación como la tenemos ahora y como la hace la Kabbalah de Benay Baruch, que lo que hace es bajar o traer la Kabbalah a nuestros tiempos. Baal HaSulam, que fue el gran cabalista del siglo XX, él lo que hizo es a todos los escritos de los cabalistas, él los trajo a este tiempo. Acuérdense que desde el año 1800 y algo, que nosotros tenemos este tipo de educación más científica, se podría decir, en nuestra sociedad. Entonces, antes era distinto el tema. Antes era, bueno, muchos años atrás uno aprendía mediante historias, mediante fábulas. Hoy día es otro tipo de enseñanza. Nuestro cerebro está también organizado de distintas formas. Por lo tanto, siempre hay gente que va a necesitar esto más profundo por un tema intelectual, pero también hay quienes también necesitan o reciben esto de otra forma, más por nivel de sensaciones, de sentimiento. Entonces, por eso el amigo Marcos acá les decía que no se preocupen por no entender. Acá es fundamental el deseo de querer entender, el deseo de querer saber más de esta sabiduría. Eso es lo más importante. Vamos a unas preguntas que llegaron. De Gera dice, o sea, que todo el universo es solo deseo y lo vemos como inanimado, vegetativo, animado, hombre o pensante o espiritual. Sí, efectivamente, todo lo que nosotros percibimos es el deseo de recibir, que se viste de distintas formas. Y más que eso, incluso hay mundos espirituales que están por sobre nuestro mundo sensible, nuestro mundo material, que también son formas del deseo de recibir, formas en que se viste el deseo de recibir y que se va adaptando. ¿Y por qué es necesario toda esta adaptación? Porque de alguna manera el creador se va ocultando en toda esta estructura de mundos hasta que nosotros tenemos la sensación en este mundo material de que solamente vemos la acción del creador como leyes naturales y vemos también que aparentemente no existiera creador. O sea, vemos solamente las leyes naturales y no vemos la existencia del creador porque el creador se ha ocultado para que nosotros sintamos que actuamos con libertad. Perfecto. Una pregunta de Yolanda, dice, el texto refiere que el cuerpo representa el deseo egoísta y es contrario al deseo altruista y que debe de existir un equilibrio entre ambos. ¿Cómo se promueve esto? Sí, nuestro desarrollo
a través de toda la historia ha sido un desarrollo del deseo de recibir. Y no tan solo nuestro desarrollo, también el desarrollo de todo el universo material. Es un desarrollo del deseo de recibir que en distintas fases, que de inanimado simple pasa a inanimado vegetativo, inanimado animado y inanimado hablante. O sea, dentro de cada una de las fases existe múltiples escalones de desarrollo, porque nosotros vemos que nuestro propio universo se formó a partir de algunas partículas subatómicas que formaron los primeros átomos, y estos primeros átomos eran de hidrógeno, y no existía más que átomos de hidrógeno hasta que estos comenzaron a acumularse, y esta formación permitió que se formaran las estrellas, y entonces dentro de estas estrellas empezaron a surgir otros gases más complejos. Apareció el helio, aparecieron otros gases y empezaron a aparecer el oxígeno, y cuando estas estrellas finalmente explotaron aparecieron los metales, aparecieron elementos más pesados, elementos mucho más complejos. Entonces todo este desarrollo parte desde algo simple que se va aparentemente volviendo más complejo, estructurándose, y de la misma manera en nuestro mundo vegetativo, en nuestro mundo animado, se va estructurando de forma más compleja hasta que aparece este hablante. Y este hablante, que es en esencia, inicialmente es un animado, es un animal que en algún momento alcanza una sensación de que existe una fuerza superior. Y cuando alcanza esa sensación, entonces se desarrolla dentro de él este deseo por alcanzar esta fuerza superior, porque desde la fase 0, desde la fase 1, existe dentro de nosotros recuerdos, o dentro, no de nosotros como personas individuales, dentro de nosotros como sociedad en su conjunto, dentro de la creación como un todo, existen reshimot de todas estas fases, o sea, existen recuerdos, reminiscencias. Debido a esa reminiscencia, entonces, nosotros podemos tener ahora esta sensación de que existe una fuerza superior, y que esta fuerza superior es la responsable, es la que dirige toda la realidad, y es buena y bondadosa. Entonces, esas reminiscencias son las que nosotros nos hacen tratar de realizar este camino, volviendo un poco, que nos habíamos alejado de la pregunta de la amiga, nos hace transitar este camino hacia el otorgamiento, pero de forma consciente. Entonces nosotros lo que tenemos ahora es la posibilidad de saber que si nosotros somos capaces de recibir con la intención de otorgar, entonces vamos a estar en algún caso asimilándonos a esta fuerza superior. Entonces el esfuerzo que nosotros tenemos que hacer, aparte de estudiar esta sabiduría, es el esfuerzo por llegar a esa condición de intención de otorgar. Nosotros recibimos con la intención de otorgar, así como, por ejemplo, podemos decir, una madre recibe para alimentar a su hijo. Ese sería como un símil. O un padre recibe su salario para alimentar a su familia. Entonces, ese es un símil, porque en nuestro mundo, de todas maneras, esas acciones están teñidas del egoísmo, ¿cierto? Pero en una fase más elevada de estas mismas acciones, entonces nosotros podemos encontrar que va a estar la intención de otorgar presente en estas acciones altruistas. Hay acciones altruistas en nuestro mundo, por supuesto, pero muchas de ellas están teñidas de egoísmo. Entonces, alcanzar ese altruismo por el bien, por dar contento al Creador, o por ponerlo en términos más cercanos de amar al prójimo, darle contento al prójimo, es difícil que se den dentro de nuestro concepto egoísta, pero lo importante es que todo este desarrollo de esta creación que se va volviendo más compleja es para que surjan estas posibilidades, para que surjan esta posibilidad de estudiar, para que surjan estos discernimientos, para que surjan todas estas posibilidades de hacer esfuerzo por, de alguna manera, asemejarnos al otorgamiento. Perfecto. De Gera de nuevo, ¿por qué los niveles del alma están inversos? ¿Por qué los niveles del alma están inversos? Me parece que se refiere a la lámina que estamos tratando de mostrar ahora, donde en la fase 0 tenemos a Nefesh, y en la fase Dalet, en la cuarta, tenemos a Yehidai, y según lo que nos dice el amigo, aparentemente estuvieran inversas, porque Yehidai es una luz más grande. Pero
no es que esté en inversa, es que la fase 4 cuando se corrige recibe la luz más grande. En las fases anteriores las luces, los deseos se están desarrollando, son más pequeños, entonces se reciben luces más pequeñas, pero en la fase 4 se recibe una luz que incluye todo, así como en Malhut de Insof se recibió todo este otorgamiento, se recibió toda la abundancia. ¿Por qué? Porque ahí está asociada una luz de Yehidah. Lo que ocurre es que en relación a nuestro mundo, la primera luz que surge, la primera luz que aparece desde Amutó es Nefesh. Entonces la primera luz que va llenando es Nefesh, la segunda Ruach, la tercera Neshama, Hayá y Yehidah. O sea, en ese orden van apareciendo. Entonces, desde el punto de vista de la aparición, a nosotros nos parece que Nefesh es la primera luz. No sé si así, de esta manera yo hemos creo que contestado al amigo. también se refería a la fase 1 y fase 2, porque en la fase 1 recibe y la fase 2 la luz sale. Entonces, yo creo que por ahí también iba la... Claro. También si nuestro amigo no ha recibido una respuesta conveniente, entonces nos puede volver a preguntar. Sí, Muy muchas bien. gracias. Sigamos con la clase, no hay más preguntas por ahora. Sí, pudiera ser un buen momento, amigos, para hablar sobre lo que es igualdad de forma, porque tomando también la pregunta de la amiga, ¿qué es lo que hacemos nosotros entonces para llegar a esta, de alguna manera, igualdad de forma con el otorgamiento? Entonces, quizás nos pudiera... Sí. Bueno, también el texto o la clase de hoy tiene que ver con tiene que ver con una ley muy importante en Kabbalah, que es la ley de equivalencia de forma. ¿Y a qué se refiere esta ley de equivalencia de forma? De la misma manera que nosotros estamos aquí con Marco juntos, es porque tenemos algo en común. Estamos estudiando la sabiduría de la Kabbalah, por lo tanto, este deseo en común hace que nosotros estemos cerca. Lo mismo pasa con las relaciones humanas. Nosotros somos amigos y amigas de gente que tiene ciertos atributos que son similares a los nuestros y por lo tanto hacemos como un match y somos más cerca de esa persona y contraemos una amistad o una relación. Cuando es algo de pareja, también son atributos equivalentes y por eso hay un acercamiento. En la Kabbalah nosotros hablamos de la ley de equivalencia de forma cuando decimos que el creador, por un lado, es una fuerza de otorgamiento 100% y por otro lado está el receptor o el creado, que es una vasija que su atributo es recibir ese 100%. Entonces, del creador y el creado no hay nada equivalente. Por lo tanto, están separados, pero ultra separados, ¿sí? Muy separados. Porque no hay nada de uno en el otro. Entonces, nosotros decimos, bueno, entonces si somos tan distintos, entonces no tengo ningún acercamiento con este creador. Y eso es efectivo. Por eso la Kabbalah señala que la forma de acercarse al creador es teniendo la intención de tener ese atributo de otorgamiento, ¿sí? Otra forma de explicarlo. ¿Ustedes se acuerdan cuando estaban en el colegio y les explicaron la famosa teoría de los conjuntos? Eso lo explicaron en básica, me acuerdo, en geometría. Tenían un conjunto donde en ese conjunto tenían la letra A, B, C. Y después le mostraban otro conjunto donde tenían la letra I, W, Z. ¿Sí? Esos dos conjuntos estaban totalmente separados y no se interceptaban en ninguna parte. Sin embargo, si uno agregaba en un conjunto
que estaba la letra A, B, C, agregaba una letra, digamos la letra M, y en el otro conjunto donde está la I, W, Z, también agregaban la M, automáticamente esos dos conjuntos se unían. Y se unían justamente en esa letra nueva M. Esto es lo mismo, la equivalencia de forma es exactamente lo mismo, se unen con las mismas cualidades. En este caso la letra M y en este caso es el atributo de otorgamiento. Nosotros decimos que nos acercamos al creador cuando vamos adquiriendo sus atributos, ¿ya? Y este atributo es uno solo, es del otorgamiento, que también puede ser llamado el amor. Después en otras clases vamos a hablar bien de la diferencia del amor en Kabbalah versus el amor, lo que conocemos en este mundo como amor. Pero esa es la ley de equivalencia de forma, a través de un acercamiento. Acercamientos similares o atributos similares, nos acercamos al otro a través de tener esta equivalencia de atributos. Lo que pasa con nosotros, pero en el caso de cuando hablamos de Kabbalah, hablamos de la equivalencia de forma, de acercarse al creador a través del atributo del otorgamiento. Sí, tenemos una lámina ahí donde... Excelente. Si los amigos del equipo técnico la pueden mostrar. Sí, y como decía el amigo, las cualidades del creado como receptor y las cualidades del creador como otorgante están diametralmente separadas, están muy separadas. No hay una cercanía y en esto quizás podamos nosotros introducir el concepto de que en los mundos superiores no existe la distancia como la conocemos en nuestro mundo, porque nuestro mundo material que tiene estas tres dimensiones físicas más el tiempo es una copia del mundo superior, pero en el mundo superior no existe el tiempo o no existe estas dimensiones como existen en nuestro mundo. Existe lo que se llama la igualdad o desigualdad de forma. Entonces, en la medida de que dos elementos de este mundo superior tienen cualidades distintas, están muy separados. Y en la medida que van adquiriendo alguna similitud de cualidades, se van acercando. Entonces, el creado con el creador se van acercando en la medida de que el creado va adquiriendo alguna forma de cualidad de otorgamiento. Va a llegar un momento en que logre ese acercamiento, logre provocar de que el creado se acerque hacia el creador. Digamos que el creador se acerca hacia el creador porque el creador no necesita producir cambios internos para acercarse al creado, sino que el creado es el que tiene que cambiar su condición para tener esa cercanía con el creador. Entonces, lo que nosotros podríamos decir acá en nuestro mundo, de que estos que se encuentran en hemisferios opuestos, como Oriente y Occidente, sería el creador y el creador, pero en la medida que el creador se va moviendo, va adquiriendo ese deseo de otorgar, esa intención de otorgamiento, va acercándose a las cualidades del creador hasta que en algún momento se logra generar un área común, un área de intersección, como dice el amigo, y en esta área de intersección se empieza a acrecentar esta igualdad de forma hasta que mediante el desarrollo de esta intención de otorgar, vamos llegando a que el creado se relaciona completamente con la cualidad de otorgamiento del creador y se llega a la adhesión, que sería esta perfección de esta unión, sería el fin de la corrección. Entonces, es un proceso que aquí se vería bastante simple cómo se produce, pero requiere de mucho esfuerzo. Y es un esfuerzo que hay que hacer colectivamente. O sea, un esfuerzo que tenemos que realizar como sociedad para llegar en lo que corresponde entonces a lo que denominamos como hablante que tiene el punto en el corazón, a esta situación en que nuestra intención se adecua al otorgamiento y de esa manera logramos esta asociación, esta comunión con el Creador.
Eso, amigo. No sé si quiere agregar ahí. Bueno, después vamos a ver, vamos a estudiar qué significa acercarse al Creador, a acercarse a tener este atributo de otorgamiento. Antes de eso necesitamos saber o entender dónde estamos hoy día. Y esa etapa fundamental es entender, darse cuenta que hoy día hay una tremenda distancia de diferencia entre lo que somos a través de nuestro deseo de recibir versus este deseo de otorgar. Cada vez más vamos a ir dándonos cuenta de lo distante que estamos en realidad de este atributo de otorgamiento, y son discernimientos necesarios para justamente incrementar nuestro deseo para llegar al otorgamiento. Sigue nomás, ¿no? Sí, Sí, no tenemos todavía. otra pregunta. Llegó recién una, a ver. Bueno, Dice Gera, dice si sabemos las traducciones de los niveles del alma. Me imagino que se referirá a el nivel Aleph Bet Gimel Dalet, pero yo creo que a Keter Jochma Binah, Serampin, Malhut. probablemente esté relacionado con lo que nosotros vimos. Pero, Gera, mira, a nosotros que no tenemos las clases en hebreo y no sabemos hebreo, por lo menos nosotros, acá, en Benei Baruch nos han dicho que es mejor no saber el significado exacto, porque son palabras simples en hebreo, y que ir a su significado de este mundo no ayuda mucho. Es mejor que nosotros, de hecho, en Israel nos dicen que hay un beneficio, entre paréntesis, al entender estas palabras directamente con el significado de lo que dice la Kabbalah. Un ejemplo, Kabbalah, nosotros hoy día estamos hablando de una sabiduría, pero cuando tú estás en Israel, Kabbalah también significa una factura, una boleta. Tú cuando pides una cuenta en un restaurante y dices, tráigame la Kabbalah, es el recibo, ¿sí? Entonces, claro, son palabras que a nosotros son todas palabras que se usan cotidianamente en el hebreo, pero que la interpretación, o más bien el significado cabalista, es el que nos interesa y que nos recomiendan quedarnos con ese significado, más allá de lo que significa la palabra en el idioma como se ocupa cotidianamente. Sí. De todos modos, el amigo, si desea, puede investigar al respecto de las traducciones. Y recalcando lo que decía el amigo, efectivamente nos dicen de que es mejor tratar en un primer momento de evitar conocer todos los significados, debido a que nosotros vamos a materializar los conceptos. Entonces nosotros somos ruaj, viento, vamos a imaginar algo que está en nuestra realidad, y de esa manera vamos a perder la posibilidad que esta luz circundante actúe sobre nosotros con solamente esa palabra ruaj, que es el nombre de esa luz. Entonces nosotros vamos a desviar inmediatamente. Si decimos viento, vamos a desviar inmediatamente a alguna imagen de nuestra realidad. Entonces nos vamos a desconectar del contenido espiritual. Entonces, por un lado, es muy bueno saber hebreo y saber el nombre y las traducciones de todas las palabras, pero por otro lado, también es bueno no saberlo, porque nos va a mantener la intención respecto de
conocer algo que nos parece muy desconocido. Entonces, en la medida que nos parece desconocido y nosotros vemos que hay que hacer un esfuerzo mayor ahí, que es un esfuerzo que está fuera del conocimiento, entonces vamos a recibir una mayor impresión de la luz circundante. Ujú. Eso. Perfecto. Juan nos está preguntando qué significa Benei Baruch. Benei Baruch son hijos del bendito. En relación al maestro Baruch Hashlak. Baruch Hashlan, que desarrolló todo este conocimiento para que nosotros podamos disfrutarlo actualmente. Bueno, el desarrollo proviene de una gran línea de sabios cabalistas. Podríamos decir, desde Adán, el primer hombre que descubrió que existía la fuerza superior, Abraham, Moisés, que nos trajo la Torá, o la larga línea de incluso cabalistas desconocidos, anónimos, que fueron construyendo todos estos escalones que permiten que ahora nosotros podamos relativamente fácilmente tener acceso a estos contenidos que antiguamente era muy difícil. Era muy difícil por cuanto existían diversos tipos de complicaciones. Y eso era así porque era necesario que se desarrollara el máximo deseo egoísta, como lo estamos viendo actualmente, y lo podemos ver por las noticias que nosotros vemos en cualquier país que nosotros vivamos, que vemos que el egoísmo ha alcanzado un nivel muy grande y que ese nivel de egoísmo incluso amenaza con destruir las mismas estructuras que han propiciado todo este desarrollo. Entonces estamos llegando a un momento de quiebre donde este desarrollo egoísta entonces está buscando alguna manera de proyectar algo que lo haga escapar de todo esto, porque ve que si continúa solamente en un desarrollo egoísta va rumbo a una destrucción. Y en la medida entonces que se vuelve hasta esta intención de otorgar hacia el altruismo, sin este altruismo, sin deseo de retribución, entonces ve que hay ahí una vía de escape. Tenemos la oportunidad como sociedad en estos momentos de virar hacia eso, girar hacia ese lado, ir hacia el altruismo sin deseo de retribución, ir hacia desarrollar la intención de otorgamiento, desarrollar lo que más fácilmente se dice el amor al prójimo, que es muy fácil decirlo, pero un poco más complejo llegar a él. Eso no sé si... Sí, complementando lo que decían amigo Marco, complementando para la respuesta hacia Juan, hay todo un linaje de grandes cabalistas que viene desde Adán, el primer hombre, después vamos a llegar a esa clase y que viene por Abraham, Moisés, Rabbi Larí, después viene Baal Hasulam y viene Rabach, que es el maestro Baruch Hashlak, digamos, es el maestro el fundador de Benei Baruch. Benei Baruch es fundado en los años 90 por el doctor Michael Lightman. El doctor Michael Lightman fue discípulo directo y secretario personal de Baruch Hashlak. Baruch Hashlak era el hijo de Baal Hasulam, que es considerado el gran cabalista del siglo XX. Cuando fallece Baruch Hashlak, Rab Lightman, el doctor Lightman, funda Benei Baruch en honor a él. Y Benei significa hijo de Baruch, el nombre que tenía Baruch Hashlak, que por lo demás Baruch significa bendito. Ese es el concepto de dónde viene Benei Baruch. Entonces, Hijos del Bendito es la organización, o Hijos de Baruch es la organización en la cual hoy día nosotros estudiamos. Esa es la razón y la respuesta. No tenemos más preguntas, sigamos con la clase. Ok.
Eh, entonces vamos a continuar con algunos aspectos de estas 4 fases de la luz. Y si podemos mostrar por favor la tableta. Nosotros hemos dicho de que esta estructura que está relacionada con el nombre de Havaya, Yud-Kei, y con estos nombres de la Sefirot, que es Tehumah, Binah, Serampin y Malhut, también se relacionan, y lo vamos a ver posteriormente, es un estudio que se va a desarrollar en algún momento, con los mundos. Tenemos que aparece primero un mundo de Ankadmon, posteriormente un mundo de Atzilut, un mundo de Briah, un mundo de Yesirá y un mundo de Asiyah. Y si preguntan dónde está nuestro mundo está debajo del mundo de Asiyah, nuestro mundo material, y estos 5 mundos que hemos mencionado son los 5 mundos superiores al nuestro. Y también esto se relaciona con el creado de forma que hay una raíz, hay un animado, vegetativo, animado y hablante. Entonces, de esta raíz, o de esta punta de Yud, o de este Keter, surge todo este desarrollo que se presenta en nuestro mundo como inanimado, vegetativo, animado y hablante. Y este hablante tiene la posibilidad de iniciar este trabajo, de llegar de alguna forma a esta equivalencia con el otorgamiento. Y descubre posteriormente que lo único que tiene que hacer, porque el creado no puede cambiar su naturaleza de receptor, pero sí puede cambiar la intención con la cual ocupa esa naturaleza. Entonces, la intención de otorgar, recibir con el fin de otorgar, es lo que va a hacer que pueda trabajar en esta equivalencia de forma para asimilarse al creador. Y algo importante es que este camino de corrección de este deseo, de la corrección del deseo, es agregarle esta intención de otorgar, se va realizando de forma consciente. Porque todo el desarrollo anterior de estas 4 fases de la luz y de estos 5 mundos se realiza de forma inconsciente. De la forma en que ya la luz había previsto que se realizara sin necesidad de que el creador realizara algo, porque esto ya venía prescrito. Pero al llegar a nuestro mundo, el hablante tiene la posibilidad de corregir, y el hablante corrige por toda la creación. Entonces, la medida que cada uno de nosotros se acerca un paso a la creación, a la corrección, está corrigiendo toda la creación. Por eso dicen también de que toda la creación ha sido hecha para el hombre. Y este es un trabajo que nosotros podemos decir que podemos realizar individualmente, pero es un trabajo que si está orientado hacia el otorgamiento, entonces es un trabajo colectivo. El esfuerzo es personal y el logro es colectivo. Entonces nosotros trabajamos por el bien de la sociedad, entendiendo a la sociedad como todos aquellos que están trabajando por el mismo objetivo, que es llegar a la equivalencia de forma o llegar a la corrección final. Entonces, nosotros en conjunto hacemos un esfuerzo personal, individual, para que colectivamente avancemos hasta esta nueva forma, avancemos a esta corrección y lleguemos en algún momento a esta igualdad de forma con el Creador mediante el cambio de nuestra intención de recibir a la intención de otorgar. Eso, amigo. Sí, tenemos una pregunta aquí de Yolanda. Dice, cuando dice que, cremilla, si estamos en un estado en el que vemos claramente el dominio superior del Creador sobre todas las creaciones de este mundo, perdemos la posibilidad de elegir libremente. La pregunta es si se refiere a que se pierde el libre albedrío. Se refiere, me parece que el libre albedrío es una temática que se va a ver en una sesión posterior. De todas maneras, es importante repetir aquí de que el Creador se oculta a través de todo este desarrollo. Si vemos la lámina, por favor. A través de todo este desarrollo de mundos, de estructuras, de fases de la luz, el Creador se oculta hasta que llegamos a nuestro mundo, donde no tenemos ninguna forma de apreciar, ninguna forma de revelar esta luz superior.
O sea, en nuestro mundo podemos decir que estamos carentes de la luz del mundo superior, a pesar de que en nuestro mundo tenemos luz, esta luz material que está compuesta de fotones. Pero esta luz material compuesta de fotones es solamente una rama material de la luz superior. O sea, se le llama luz porque está relacionada con la luz superior, pero está relacionada de una forma en que la raíz para nosotros está oculta. Y por eso también, como hablaba en la sesión anterior el amigo, en la imagen del árbol que tenemos en la parte de atrás de la imagen donde estamos nosotros, vemos que tiene ramas y raíces, pero para nosotros las raíces de los árboles siempre están ocultas. Nosotros vemos las ramas, no vemos las raíces. Entonces, así también el creador, como raíz de todo lo que existe, está oculto ante nosotros. Y esa forma de mantenerse oculto es para que nosotros podamos descubrir que, o nosotros podamos pensar, o nosotros podamos sentir de que tenemos cierta libertad de acción. Ahora, esa libertad de acción, si nosotros la analizamos, está sujeta a todas las leyes naturales. Si hablamos de libertad de acción que nosotros tenemos en el mundo material, está sujeta a todas las leyes naturales. O sea, nosotros no tenemos esa libertad tan libre como aparenta ser, pero sí tenemos la libertad de desear asimilarnos a esta forma de otorgamiento. Que eso sería nuestra libertad, que lo vamos a conseguir conectándonos con un entorno que nos permita desarrollarnos. Y por eso, para que nosotros hagamos un esfuerzo personal, lleguemos a ese entorno y hagamos el trabajo de corrección, entonces que el creador se oculta de nosotros, y en el fondo lo que queremos revelar también es, junto con el otorgamiento, lo que queremos revelar en la fuerza superior, queremos revelar al creador que está oculto de nosotros. Sí, y complementando lo que decía nuestro amigo Marco, sí, viene una clase más adelante que es la libertad, que tiene que ver con el libre albedrío, que es muy, muy interesante, muy reveladora. Y a grosso modo les dejo la pregunta instalada, que si nosotros tenemos el ADN, el cual no elegimos, tenemos un medio ambiente que es los padres, la familia donde nacimos, donde crecimos, el lugar donde estudiamos, tampoco lo elegimos, nada de eso lo elegimos, y hoy día somos el producto de esto, que es el ADN, y el producto de este medio ambiente que tampoco elegimos. Bueno, la pregunta es, bueno, de algo que no elegimos, ¿cómo podemos elegir algo a partir de algo que no elegimos? Entonces les dejo la pregunta instalada, eso para que se animen a seguir con las clases, y ahí se revela qué es lo que dice la Kabbalah al respecto. Tenemos otra pregunta de Yera, dice, cualidades del hacedor, del plan maestro, ¿solo otorgante? El otorgamiento es una cualidad que se ha podido revelar respecto del creador, de esta fuerza que se mantiene oculta a nosotros. Así que lo único que hemos podido nosotros de alguna manera revelar es que existe esta fuerza que es buena y bondadosa, que esta fuerza de otorgamiento es buena y bondadosa, o esta fuerza de amor, como decía el amigo. Entonces, más que eso no se ha revelado, porque no tenemos acceso a su esencia. Probablemente en su esencia puedan existir otros atributos, pero todo lo que se nos presenta en nuestra realidad proviene de este atributo de otorgamiento que quiso crear este creado, que fuera capaz de recibir la abundancia, y fuera capaz de, junto con recibir la abundancia, recibir la noción de que existía una fuerza superior, y de esa manera instalar ahí el deseo de querer igualarse a esta fuerza superior y querer realizar un esfuerzo de desarrollo por el cual llegar a la igualdad de forma con esta fuerza. La igualdad de forma se va a dar en la intención que la criatura, el creado, recibe con el fin de otorgarle contento al creador, y es una unión que ocurre en la complementariedad. O sea, el creador otorga, el receptor recibe con la intención de otorgarle contento al creador, y entonces se produce esta unión de estas dos fuerzas que se unen
atributos distintos, uno de otorgamiento y otro de recepción, pero con la misma intención. La intención del creador de darle contento a la criatura y la intención de la criatura de darle contento al creador. Eso mismo. Muy bien. Unidad completa y altruista. Su pregunta, Yera. No sé qué se refiere. ¿No? Sí, queremos llegar nosotros a una igualdad de forma con el otorgamiento. Y lo único que tenemos en nuestro mundo que se asemeja a eso son las acciones altruistas. En nuestro mundo hay acciones altruistas y también hay acciones que se asemejan mucho al otorgamiento al creador, como la madre que se preocupa de su hijo. Una madre que es capaz de dejar de lado sus deseos, dejar de lado sus dolencias. La madre puede tener alguna complicación, puede tener alguna enfermedad, puede tener algo que resolver urgente, pero antes que todo eso está su hijo o sus hijos. Entonces, la madre puede tener hambre, pero primero tiene que comer su hijo. Entonces, de alguna manera tenemos en nuestro mundo algunas maneras de visualizar cómo sería ese otorgamiento entre esta fuerza superior y esta fuerza receptora inferior. Y eso se asemeja, pero no es exactamente, porque dentro de nuestro mundo todas estas acciones que nos pueden parecer altruistas tienen de alguna manera un componente egoísta. Entonces, quizás yo, si fuera millonario, pudiera decir, ya voy a donar $1.000.000 para alguna causa benéfica, pero dentro de esa acción altruista probablemente pudiera haber un deseo egoísta de querer figurar, o incluso haciéndolo anónimamente pudiera existir un deseo egoísta de sentirme bien con la acción que realicé y sentir, hice algo extraordinario, extraordinariamente generoso, y yo me siento muy bien. Entonces obtengo placer de esa acción, y ese placer está en recibir el reconocimiento o recibir esa alegría de haber hecho algo que como que me engrandece a mí mismo ante mis propios ojos. Entonces, si aparece eso, si aparece algún atisbo de egoísmo, entonces no es otorgamiento, no es intención de otorgamiento. Por eso que es tan difícil, porque si fuera fácil, entonces ya estaríamos todos corregidos, porque todos nosotros entendemos lo que es el altruismo y lo que es el bien de la sociedad, y de alguna manera entendemos, a pesar de que no practicamos, de alguna manera tenemos noción de lo que es el amor al prójimo. Y ejercitar el amor al prójimo, así como la madre se preocupa por su hijo, ejercitarse por el bien de la sociedad. Y más que eso, nos dicen los sabios cabalistas de que nosotros, aparte de corregir eso, que es nuestra relación con la sociedad, nuestra relación con el semejante, no necesitamos corregir nada más, porque en el momento que nosotros corrijamos esta relación con el prójimo, con la sociedad, vamos a estar corrigiendo todo. O sea, se va a corregir todo lo demás que en nuestra realidad nos parece que está corrupto. En nuestra sociedad actualmente nos parece muchas cosas corruptas. Depende del país donde uno viva, le puede parecer que hay corrupción en la política, que hay corrupción en la educación, que hay corrupción en diversas formas y en diversas áreas de nuestra realidad. Y corrupto no tan solo en el sentido de que hubiera malos manejos, sino que nos parece que está mal, que nos parece que el sistema necesita cambiarse. Entonces, cada vez que nosotros tenemos esa percepción de que este sistema necesita un cambio, que este sistema necesita ir hacia una mejor situación, estamos percibiendo que ahí hay algo que corregir. Pero eso que nosotros percibimos que hay que corregir realmente está dentro de nosotros. Es nuestra percepción que se activa por estos elementos, por estas impresiones que provienen del exterior de nosotros. Entonces se activan todas estas visiones que nos hacen ver la corrupción, y esa corrupción lo que nos invita es a hacer una corrección interna, porque en la medida que, repito, logremos corregir esa relación con la sociedad, esa relación con el prójimo, vamos a estar resolviendo todos los problemas de la humanidad. Y sabemos también que mucha filosofía, mucha sabiduría
nos dice que para cambiar al mundo primero hay que cambiarse uno mismo. Y eso tiene mucho de cierto, porque el cambio es interior y a la medida que uno cambia, cambia también la percepción que tiene de la realidad exterior. Eso, Ujú. amigo, no sé si quiere complementar. Perfecto, sí. No, muy bien como lo explicaste, efectivamente, esto del ser altruista en nuestro mundo, claro, es el que de alguna forma da. Pero efectivamente nos damos cuenta de que prácticamente no existen las acciones altruistas del punto de vista espiritual, podríamos decirlo, dado que hay tantos ejemplos al respecto. O sea, yo si voy en automóvil, en la esquina hay un niño, una niña, una persona discapacitada y que causa esta sensación de, de angustia de uno, digamos, y uno le da una moneda, le da dinero, en el fondo lo estás dando porque te quieres sentir bien o porque después cuando vayas avances en el auto te vas a sentir mal que no le diste. ¿Ah? Entonces, al final nos vamos dando cuenta que casi todas nuestras acciones son muy egoístas y cuando digo casi todas son prácticamente todas. Y eso es lo maravilloso de lo que estamos estudiando en Kabbalah, porque justamente, y ahí va lo que decía nuestro amigo Marco ahora recién, es cuando nosotros empezamos a descubrirnos y para eso empezamos a descubrirnos nuestras cualidades y desde la raíz, desde esta raíz y que somos 100% deseo de recibir. Y es ahí cuando nosotros nos damos cuenta de lo que somos, de nuestra esencia y de lo que queremos o de lo que debiéramos aspirar a lograr, que es eh, tra- transformar este deseo de recibir en deseo de otorgar. Y eso lo vamos a ver en todas estas clases que vienen, en los otros ciclos, y es muy, muy, muy interesante, muy entretenido. Son revelaciones realmente, palabras, quiero poner palabras exactas y claras para que no, pero son maravillosas. Son revelaciones maravillosas que yo les aconsejo puedan seguir con las clases, puedan seguir estudiando en la página web. Hay mucho estudio, mucho material para estudiar, para avanzar. Eh, a este método también lo denominamos el método del deseo, porque a medida tú puedes avanzar bastante más de acuerdo a tu deseo. Y eso hay material para que tú avances mucho, mucho, mucho cada día, cada semana, no solo a través de estas clases, sino que también individualmente y después fantástico si llegan a la clase con sus preguntas y nosotros podemos tratar de responder de la mejor forma. Sí, No tenemos más eh, preguntas. sí, muy importante lo que mencionabas, amigo, respecto de que todo este método, el método del deseo y todo este método es el que ha llevado a la humanidad hasta este punto. Si no hubiera existido este desarrollo del deseo, así como se desarrolló estas cuatro fases de la luz a partir de una fase cero, eh, si no existiera este desarrollo del deseo, probablemente el humano, limitando con el reino animal, hubiese quedado sin desarrollo, hubiésemos quedado quizás en la época de las cavernas, porque si no existe el deseo este egoísta, no hubiese deseado, no habría querido llegar al estado en que quería acumular riqueza, al estado en que quería acumular honor y poder, al estado en que quería acumular conocimiento y al estado en que ahora quiere descubrir la espiritualidad. Entonces, todo esto se ha dado para que la sociedad en su conjunto desarrolle el deseo que le va a permitir llegar a este punto donde ve que la espiritualidad es el camino, que lo ve también inicialmente como algo egoísta. O sea, toda esta introducción en este estudio aparece como un deseo que inicialmente puede ser egoísta
en el sentido de que la sabiduría Kabbalah puede ser muy importante y puede ser una herramienta para desarrollarme, eso es cierto, es una herramienta que nos permite desarrollarnos, pero este uso del deseo descubrimos que va cambiando, que tiene que cambiar la intención, que ese deseo de desarrollarnos no es por un propósito egoísta, sino que lo que queremos hacer realmente es que se desarrolle la sociedad en su conjunto y que avance como un solo cuerpo hacia la corrección, porque realmente también nosotros nos vemos individualmente de la manera egoísta como independientes. Y también hacen mención los sabios a este aspecto respecto a que nos parece que si nosotros dañamos alguna parte de la realidad, alguna otra persona, algún animal, algún elemento vegetal o cualquier elemento de la realidad, nos parece que no nos estamos dañando a nosotros, pero nosotros junto con toda la sociedad formamos un solo cuerpo. Somos como células o órganos de un cuerpo, y en la medida que dañamos una parte del cuerpo estamos dañando todo el cuerpo general. O sea, es como que las células se ponen a combatir contra el mismo cuerpo y lo llevan a la enfermedad. Entonces, tenemos que tomar conciencia que como partes de un cuerpo, nuestra responsabilidad es trabajar para que este cuerpo se desarrolle y pueda llegar a su plenitud. Y nuestro esfuerzo va, en ese sentido, a desarrollar esta igualdad de forma con el atributo de otorgamiento mediante el cambio de nuestra intención de recibir a la intención de otorgar. Nosotros continuamos siendo receptores, pero queremos recibir para darle contento al Creador, queremos recibir para darle contento al prójimo. Y en la medida que nos preocupamos por el prójimo, nosotros estamos haciendo también el trabajo de la luz, porque el Creador lo que quiere es llenar de placer a sus criaturas, y en la medida que nosotros nos preocupamos del prójimo, entonces estamos siendo socios del trabajo del Creador y nos estamos de alguna manera familiarizando, de alguna manera nos estamos conectando con este propósito que surge desde el primer momento en que existe un plan de la creación, y ese plan de la creación tiene un propósito de que este creado llegue a la corrección mediante toda una serie de pasos, mediante toda una serie de desarrollos que se dan primero en el mundo superior y posteriormente en nuestro mundo, para que podamos de esa manera tener todas las herramientas, tener toda la estructura, tener todas las ayudas que necesitamos para transitar este camino de corrección. Eso, amigo, ¿qué quieres agregar? No, solo, bueno, estamos llegando a la parte final ya de esta clase. Queríamos saludar a los amigos que están aquí presentes, a Juan de Honduras, a Alicia Esther. Si lo pueden poner en pantalla. A Ale, a Gera, a Yolanda. Sí, un gran abrazo para todos. A Alfredo González, habían amigos de Tulancingo también, a las amigas moderadoras que internamente le están preguntando por los materiales de estudio y están contestando que en la página web del Centro de Estudios se suben los materiales de estudio, así que ahí pueden avanzar y pueden estudiar y de acuerdo a su deseo llegar bien preparados o más preparados para hacer sus preguntas si así lo desean. Nosotros ya nos estamos despidiendo, les queremos recordar que la próxima clase, que es la número 6, es la clase de no hay nadie más aparte de él, o no hay nadie más que él. Es una linda clase. Hay un artículo que escribió Rabach o Baruch Ashlag, y que es el primer artículo de este libro que nosotros tenemos acá, que se llama Chamati. Después lo van a ver ustedes. Chamati significa escuché en hebreo, y lo escribió, o más bien lo publicó Rab Lyman
antes de que muriera el Ravach o Baruch Ashlag, Baruch Ashlag él escribió todos los discursos que daba su papá, que era Bala Sulam, él lo escribía en cualquier parte, en servilletas, en boletas, en cualquier cosa que tenía a mano, y él escribía todo lo que hablaba su papá. Y él tenía lleno de estos documentos en su cuarto, en su casa, y antes de morir, antes de irse de este mundo, autorizó al Rav Lightman a publicar todos esos escritos. Y de eso nació este libro que se llama Chamati, y que significa escuché. Y el primer artículo es No hay nadie más que él. Es que es muy, muy, muy lindo. Así que bonita va a ser la próxima clase también, así que los esperamos ver ahí con los relatores que estén en ese minuto. Ya estamos, muchas gracias a todos los amigos y amigas por estar en este día con nosotros. A las amigas moderadoras. A las amigas moderadoras, a los amigos técnicos que están ahí detrás de las cámaras. Benjamín y Fernando. Eso. Así que muchas gracias. Apoyó José también en esta oportunidad. También estuvo José, sí. Así que un gran abrazo para todos. Agradecemos también a lo superior que permite esta conexión. Y los dejamos invitados. Que les vaya muy bien, amigos. Y será hasta una próxima. Chao, chao.